sigue haciendo 22 grados 5 y... Bajó un grado. Bajó medio gradito. 23,5 había. Y bueno, algo. Pero debe estar lindo, mira, sol pleno. Acá estamos viendo por la ventana que está atrás de Hernán y hay un sol muy lindo. Si me ven tomando agua es porque estoy bajando la La que media luna de... que del gran trajo Raúl. Muy ricas. Pero bueno, ya lo tenemos al profesor Horacio Mosquera en línea. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va, Lorena? Bien, acá anda. Oye, Este es el profesor malo. No. ¿Qué pasó? Y porque recién tuvimos un profesor que nos vino a visitar y trajo factura. Bueno, es un poco interesado, el Joaquín. martes pasado habíamos dicho de ir a visitarlos y bueno, nos quedó pendiente para la semana próxima. Pasaron cosas. Pasaron cosas. No se deje presionar, no me salía la palabra. No se deje presionar. Exactamente, que no me presione. Claro. No, lo queremos igual. Gracias Joaquín. Profesor. ¿Cómo le está yendo esta tarde? Bien. Un lindo programa. Y Víctor, bueno, se tuvo que retirar por un compromiso laboral, pero muy lindo programa. Como siempre. Bueno, entonces podemos continuar con lo que veníamos hablando la semana anterior, que era esa pregunta que a Lorena le costaba un poco responder, que era la de ¿para qué puede servir la historia? Claro. Y Joaquín un poco nos decía el tema de los errores, ¿no? Cómo nos puede llegar a prevenir acerca de los claro, errores. yo decía, bueno, en el pasado hicimos esto y nos trajo esta consecuencia capaz mala. Bueno, sí. Tratemos de ir por este lugar, no, vamos a probar otra cosa. Claro, bueno, eso es lo que pareciera que cuesta tanto a veces, ¿no? Porque... Sí, ¿no? Justamente lo que no siempre pasa, digamos, ¿no? Muchas veces puede pasar, haber una reflexión sobre el pasado. La historia es de aquellos oficios, de aquella ciencia, como le quieran llamar, ¿no? Que de alguna manera arma un puente entre los vivos y los muertos. Y aparte, también me gustaría decir que para a veces, ¿no? Saber un poco de historia también se hace necesario saber un poco del presente. Sí. ¿No? Y poder tener algún conocimiento del presente. Creo que hay un ida y vuelta entre la historia, el presente, el futuro, que además habría que colocarle algo así como, vamos a decirle, como el contexto, ¿no? Digamos, a esas fechas y a esos nombres, porque muchas veces justamente se identifica el saber de historia con poder repetir una cantidad de fechas y de nombres de personas, especialmente de lo que se pueden llamar los grandes protagonistas o las grandes personalidades, y hay toda una vida dentro de la historia también que tuvo que ver con la mayor parte de la gente desconocida, con aquellos que no registramos su nombre, no registramos tampoco su imagen, y por otra parte con una cantidad de intereses, de contextos y también de ideas, ¿no? De ideas que van, por así decirlo, moviendo un tiempo. Durante el siglo XX o mismo el XXI, las diferencias entre generación y generación son más grandes en cuanto a la forma de vida, en cuanto a la tecnología. Parece que hoy hablar, digamos, de antes del coronavirus, con respecto a todos los cambios que hubo durante esta etapa, ¿no? Ya genera una distancia importante. Y así fue mucho del siglo XXI y también del siglo XX. Entonces, el poder conectar con esa historia, con ese contexto que nos es tan ajeno,
¿no? Y poder conectar con algo de hace 100 años o de 200 años. Es muy difícil en cuanto a la distancia que se va provocando cada vez mayor. Yo tenía una pregunta para hacerte que me surgió ahora pensando un poco mientras te escuchaba. Nosotros ahora estamos viviendo lo que es para nosotros un presente, pero en unos años, en 50, 100 años, esto va a ser una historia, capaz que se va a dar en las primarias, en las secundarias, en las universidades, y que va a ser esta pandemia que azotó al mundo desde marzo de 2020 hasta el día de hoy, y esperemos que pronto se acabe, pero van a ser casi 2 años, más o menos. ¿Cómo crees que se va, vos como profesor de historia, como historiador, cómo crees que se va a contar esta historia? ¿Desde qué lado? ¿Desde el punto de vista económico, social, desde la ayuda humanitaria? ¿Cómo crees que se va a contar esta historia dentro de 100 años? Capaz es una pregunta que no tiene mucha respuesta, pero me intriga saberlo. Bueno, en cuanto a lo que realmente... Puntualmente hagamos foco en nuestro país, te digo. Sí, en cuanto a lo que realmente va a ser en el futuro, es muy poco lo que podemos en sí mismo pronosticar, porque, como le decíamos la vez pasada, quizás todas las veces se contó de una manera, y esta vez lo que tiene justamente la historia es que no puede prever la conducta humana en un montón de cosas. Pero, ¿qué pasa, no? Frente a esta pregunta, sí podemos decir, o cómo ponernos a trabajar con los elementos que nos da la historia, que a su vez nos damos cuenta que, por ejemplo, para analizar esto que vos decís, ya no hace falta solo con saber solo de historia, ¿no? Hay que saber a veces un poco de economía, hay que saber un poco de medicina. Uno se va desde el oficio de historiador entrando un poco de sociología, un poco de psicología, digamos, va entrando en otras áreas. Claro. Pero sí podemos ir y decir, bueno, ¿qué experiencia tenemos anteriores, ¿no? Y justo quizás hace 100 años tuvimos una pandemia también. Y justamente esta historia de esa pandemia, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la gripe, de lo que se llamaba la gripe española, ¿no? La gripe española, que no digamos, se le puso ese nombre porque, bueno, en España sí se contaban los muertos, en diferencia de Estados Unidos y del resto del continente europeo, que estaba en la Primera Guerra Mundial y por lo tanto no tenían unas estadísticas fiables en cuanto al fallecimiento de personas. Y nos damos cuenta que, bueno, que nos encontramos justamente con esos materiales, con esas cosas que nos fueron pasando de las generaciones anteriores. Víctor el otro día decía la memoria, otros, digamos, vamos a los datos. Y sin duda que si fuésemos a esa historia, o a la historia de cualquier pandemia, también, por ejemplo, era muy común contar o ver qué había pasado durante la fiebre amarilla, ¿no? Sí. Que fue algo, para Buenos Aires, fue un golpe muy, muy fuerte, y había otra cantidad de virus. Entonces, eso nos va dando alguna guía de cómo se podría llegar a contar en el futuro, pero nos falta un dato fundamental, que es quiénes los van a contar y qué van a elegir contar de eso, porque los historiadores, las historiadoras no dejan de ser personas que viven su tiempo. Claro. Entonces nosotros elegimos contar determinadas cosas de la fiebre amarilla o de la... Y de la manera en que las contamos. Y de la manera en que las contamos, justamente por el tiempo actual que vivimos. A esto le podemos ver hasta inclusive cómo la transmitimos, ¿no? A veces el tiempo, digamos, no es lo mismo transmitir algo en 15 minutos, en 1 hora, en 2 horas, en una clase, en un curso. Bueno, todo tiene diferente grado de profundidad. Pero, por ejemplo, tanto la fiebre amarilla como la gripe española, ¿no? Bueno, una pandemia siempre genera un golpe fuerte de muerte, sin duda, y también de, digamos, de pobreza, porque se van como
dificultando los recursos. Pero también hemos visto que con posterioridad se salió de eso, ¿no? Por lo menos de estas dos que estamos hablando, y también podríamos agregar la fiebre bubónica, la peste. La peste bubónica, ¿no? Es decir, el mundo siempre logró reponerse a un costo fuerte, ¿no? Nunca fue algo más lo que sucedió, no fue algo más, ¿no? Porque no puede ser algo más. Y entonces tenemos ahí algunos datos que probablemente también se puedan comentar, digamos. Ahora, por ejemplo, que aparezca una vacuna tan rápido como en el tiempo que como en el tiempo que sucedió ahora, es un gran adelanto con respecto a lo que pasó en otra época, sin duda. Claro. Es un gran adelanto. La cantidad de gente vacunada que hay en 2 años es otro gran adelanto. Argentina tiene como 25 millones de personas vacunadas Ya estamos en el 50% con 2 dosis. Bueno, eso es algo que es una diferencia importante, sin duda, con respecto a lo que pasó en otro momento. No sé cómo lo contarán en el futuro, no podemos saberlo, porque tampoco vamos a saber los intereses de quienes estén en el futuro, y ni siquiera sabemos si será la Argentina, será la Patria Grande, Sudamérica, en fin, queda mucho por recorrer en 100 años. Claro. No, yo le preguntaba porque me gustaría estar en ese momento en 100 años y decir, no, mirá, yo estuve acá y esto fue así, así, así. Claro, sí. Me gustaría estar en ese momento. No, está bueno, está buenísimo, y aparte, bueno, quizás se pueden ver algunos procesos más cortos, Joaquín. Bueno. Algo que, digamos, que en lo que uno sí, digamos, pudo haber estado, y fíjate que aún mismo, habiendo estado, uno polemiza también con otro que también estuvo. Claro, sí, exactamente. ¿No? Porque viste que uno siempre se encuentra con algo cuando da una clase, cuando esto, sí. Digamos, alguien que dice, mira, yo estuve ahí. Pues, pero si yo ya le pregunto a otro que estuvo ahí, ya me da otra versión distinta. Bueno, por ejemplo, algo contemporáneo. Si le preguntas a alguien de la caída del muro de Berlín, tenés varias versiones en la actualidad. Exactamente. Sí, muchas versiones tenés sobre ese. Eso es lo que tomamos, ¿no? Justamente en la historia. Es decir, bueno, el hecho es el mismo. Cayó el muro de Berlín. Sí. Ese es el hecho. Claro. Bien, ahora las interpretaciones también forma parte del trabajo del historiador. Y las interpretaciones van a ser distintas, van a tomar en cuenta los contextos, como les decía antes, van a tomar en cuenta las ideas de quien las hace, las ideas de quien las recibe, en fin, digamos, va a haber toda una complejidad por lo que van pasando los relatos históricos. Así que, profesor, pero bueno, esto es lo importante para poder entender un poco el hoy, ¿no? Sí. Por eso también, de alguna forma, es interesante. Después, ¿para qué sirve? Y a algunos les servirá de pasatiempo, otro, digamos, para poder entender su presente, otro para saber algo más del pasado, para saber algo más de identidad. Bueno, hay muchas... Ya lo veremos en el futuro, porque seguiremos estando igual todavía, así que a ver de cómo se habla de esta pandemia. Profesor, nos tenemos que despedir. Acá Hernán nos está diciendo que se nos fue la hora. Un placer, como siempre, escucharlo, Horacio Mosquera. Está ahí en el Cabildo, ¿no? Estamos en el Cabildo, y el 19, si todo va bien, vamos a reabrir el Cabildo y vamos a reabrir el museo con muchas cosas nuevas. Ah, buenísima noticia. Nos vamos con esa noticia, es una notición. La semana que viene ya les voy a poder dar muchas más. Bueno, esperamos. Un abrazo, profesor. Abrazo grande. Joaquín, un abrazo, Lorena, y hasta el martes que viene. Hasta el martes. Bueno, y nos despedimos de los oyentes, que tengan una buena semana.